Vale, fenomenal. Entonces, os comunico que la sesión está siendo grabada, ¿de acuerdo? Hola, Juan Manuel. Respondiendo a lo último que comentabas, Beatriz, no te admitieron allí en el arroyo Arnina. Yo te recomendaría, en la medida de lo posible, que pidas, cuando vayas a pedir el ciclo formativo o la admisión, no solamente el arroyo Arnina, pide también en La Barrega. Yo he estado dando clases varios años ahí en el arroyo Arnina hace ya mucho tiempo y, hombre, sí que es cierto que tienes que desplazarte, pero en la medida de tus posibilidades, si es posible, claro. El desplazamiento son 10-15 minutos en carretera, se puede llegar perfectamente a este instituto y si las circunstancias personales y familiares te lo permiten, yo te invitaría a que te matriculases e intentaras matricularte también aquí. Aquí, en el ciclo de desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma, este año lo tenemos duplicado, es decir, hay 4 primeros. Malo sería que el año que viene lo quitasen, y si no lo quitan, malo sería que no pudieras entrar. De todas maneras, debéis saber, porque hay mucha gente que no lo sabe, que aunque no entréis de primeras, en el Arnina, aquí o donde sea, se suele sacar una convocatoria más o menos a primeros de octubre de una modalidad que se llama oferta modular parcial. ¿Qué es la oferta modular parcial? Es una oferta de plazas en algunos módulos de ciclos formativos donde te pueden coger de forma presencial y no vas a cursar todos los módulos. Mirad, nosotros aquí, casi todos los institutos, en primero tenemos 30 plazas. Pero ¿qué ocurre? Que de un año para otro, pues hay alumnos que pasan, alumnos que repiten, y al final, por ejemplo, en programación, de manera efectiva, en el aula hay 25 alumnos, porque los otros 5 han pasado a segundo, están asistiendo a clases de segundo, pero no vienen a las clases de primero, en fin, cuestiones administrativas. Eso quiere decir que cuando llegan las horas de programación, de las 30 sillas que tenemos en el aula solamente se ocupan 25. Entonces la administración, creo que con buen criterio, dice, yo voy a sacar una oferta modular parcial, de tal manera que voy a ofertar solo 5 plazas para programación. Sacamos qué es lo que tengo disponible, que son las sillas que tengo libres. Entonces la gente puede pedir esa solicitud, me parece que se atienden por orden de llegada. Y si tú pides programación aquí en el Albarreca o allí en el Arroyo Arnina o en el centro que sea, de un módulo en concreto donde hay 1 o 2 plazas disponibles de las primeras personas que lo piden, se te puede conceder. Con lo cual, no vas a estar en todos los módulos, en todas las asignaturas, solamente en aquellos en los que se te vaya a admitir que había plaza por la oferta modular parcial, pero a lo mejor te quita una de las gordas, como puede ser programación o base de datos de primero, y luego las otras, pues puedes seguir estudiándolas de manera online. Pides una simultaneidad de estudio y se suele conceder. Yo ahora mismo, y tampoco secretaría, aquí en el centro sabe en qué fecha para el curso que viene se va a convocar la oferta modular parcial. Pero yo creo que sería un buen criterio a mitad de septiembre empezar a llamar aquí a la secretaría del centro o del centro X, en la Arroyo Arnina o el que sea, preguntando por la oferta modular parcial. Yo llegaba a ser estudiante presencial en un ciclo que no tenía nada que ver con informática, siguiendo la oferta modular parcial. Yo sabía cuándo se iba a convocar, me fui al centro en cuestión, eché los papeles y me admitieron. En concreto de cocina, que no tiene nada que ver con la informática. Y yo he sido alumno de FP de cocina. Os digo porque puede ser una opción interesante, por lo menos para aquellos módulos que son como más difíciles o más contundentes. Típicamente, programación y base de datos en primero. ¿De acuerdo? ¿La oferta Bueno, modular dicho, parcial la puedes pedir en otro instituto o tiene que ser en el mismo sitio donde estás cursando la dual? no, la puedes pedir en otro instituto. Lo que pasa es que si te admiten, tú no puedes en principio tener 2 matrículas abiertas al mismo tiempo en el mismo curso. Entonces tienes que pedir lo que se llama una simultaneidad de estudio. Ah, En vale. el segundo Vale. sitio que te admitan es donde tienes que pedir la simultaneidad de estudio. Me explico. Vale. Si tú estás matriculado aquí en Avanza y pides en el Arroyo Arnina programación y te cogen en el Arroyo Arnina programación, pues oye, en el Arroyo Arnina pido la simultaneidad de estudio. Lo que no puedes hacer es estar matriculada en programación en Avanza aquí y en programación en el Arroyo Arnina presencial. Entonces, llegado el caso, te tendrán que decir en el centro, renuncia a una de las 2 matrículas. Pero por lo menos ya estás en una formación a distancia que posiblemente se llama llevadera, perdón, una formación presencial que posiblemente se llama llevadera, que no una distancia, que suele ser más contundente. Sí. Vale, bueno, dicho eso, voy a tratar de compartiros lo que he preparado para esta tarde
en relación a eso de la planificación de la programación. A ver si tengo por aquí un documento. Vale. Lo que vamos a ver esta tarde no es la panacea a aprender a programar, simplemente es una pequeña ayuda, es una pequeña orientación para que podáis tener unas directrices de cómo abordar el desarrollo de programas. Sí que es cierto, como comentaba antes, creo que era María del Pilar, aunque lo que vayamos a ver esta tarde lo asimiléis, lo aprendáis y lo interioricéis, en un examen de 2 horas puede ser difícil ponerlo en juego, por los nervios, por la demora que tenga uno, por que el ordenador falle, por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, las bases serían estas. Vale, voy a compartiros pantalla. Por aquí, compartir. Vale. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, se ve Vale, bien. fenomenal. Este documento no lo he subido todavía a la plataforma. No lo he subido porque al hilo de lo que vayamos comentando esta tarde, igual pues le hago algunos retoques en función de lo que vosotros me vayáis comentando, de vuestras necesidades y demás. Pero luego lo subiré porque creo que al final hay algunos enlaces que pueden ser interesantes. Bueno, el arte de la programación. Hay gente que trata de asimilar lo que es la programación con el arte, con una creación de la nada. Pensad que vosotros partís de un lienzo en blanco, que es el editor de textos, del IDE, y ahí tenéis que empezar a hacer algo conforme vuestro arte, vuestra manera de entender os lleve para solventar un enunciado que os dan, ¿de acuerdo? Ese quizás sea el principal problema que tiene la gente. ¿Cómo estructuro yo las ideas? Entonces, lo que yo voy a contaros por aquí es qué conocimientos básicos y qué planteamientos tendréis que haceros para llegar a esa estructuración de un programa, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que hay que tener unos conocimientos básicos. Evidentemente, tenéis que saber lo básico de lo que es la programación, qué es un bucle, cómo funciona, qué es una alternativa, cómo funciona, qué tipos de datos vamos a manejar, operaciones, operando y qué estructuras de información sobre todo. Esto es lo básico para hacer cualquier programa. Yo siempre digo lo mismo. Si a mí me dijesen, ahora que está de moda con el tema de la elección del Papa, oye, ¿tú podrías pintar, Luis, unos frescos como los que hay en la Capilla Sixtina? Yo diría, pues empezar que no tengo ni idea de qué pintura se utiliza ni siquiera de qué es un fresco. No podría. Entonces tengo que aprender lo básico. Y esto es lo básico. Y esto es lo que se ve en los primeros temas. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que todo esto hay que tenerlo controlado, dominado. Cuando hacéis las tareas, por supuesto, podéis consultarlo, podéis tirar de los apuntes, de los temas, etcétera, etcétera, pero tenéis que interiorizar toda esa información para que a la hora de hacer una tarea o un examen no sea el tener que estar constantemente buscando o preguntarle a una IA. Os adelanto que si utilizáis ChatGPT o cualquier IA similar para hacer las tareas, vale, muy bien, pero el código que da, y lo estoy probando ahora antes de empezar la videoconferencia, el código que da no siempre es un código correcto. Y como no es un código correcto y no sabéis, no sepáis estos fundamentos, no vais a poder saber dónde está el error, con lo cual os estáis metiendo en un jardín del cual no vais a poder salir, ¿de acuerdo? Yo siempre he dicho, y yo la utilizo, que la inteligencia artificial está bien, pero cuando tú ya sabes la materia sobre la que estás trabajando, entonces dudas puntuales, aspectos concretos, eso sí, te lo puedes solventar. Pero hacerte un programa, una aplicación desde cero, a día de hoy, como que no, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro son estos conocimientos básicos. ¿Cómo los vamos adquiriendo? En las primeras unidades hemos estado trabajando todos estos contenidos básicos con ejercicios sencillitos. Por ejemplo, ¿cómo trabajábamos los bucles? Pues mira, hazme un contador en pantalla que vaya del 1 al 40, ahora hazmelo al revés, ahora que vaya de 2 en 2, etcétera, etcétera. Son ejercicios típicos para aprender a manejar bucles. Alternativas, ¿cómo haría? Pues mira, aparte de los bucles, ahora vamos a meterle el hecho de que solamente me imprimas en pantalla los números que son impares. Entonces tienes que tener un bucle, dentro del bucle una pregunta para poder determinar si el número es par o impar e imprimirlo o no imprimirlo. Y poquito a poco vamos complicando y al final tenemos las aplicaciones y las tareas que os estáis encontrando, ¿de acuerdo? En cuanto a la metodología, suponiendo que esto básico ya lo tenemos asumido, a mí me dan un ejercicio. ¿Cómo trabajo
para llegar a la solución de ese problema. ¿Cómo hago el programa? Pues mira, lo primero es siempre asegurarte de que tú, a mano, sobre un papel, eres capaz de resolver el problema. Porque si no sabes resolver el problema, no podemos hacer nada. Pensad que el ordenador es una máquina tonta. Él hace lo que nosotros le digamos que hace, que tiene que hacer. Si nosotros no sabemos resolver un problema, ¿cómo vamos a enseñar al ordenador? Si yo no hubiera aprendido a programar, si yo no supiera Java, ¿cómo lo voy a enseñar a vosotros? Es imposible. Pues lo primero es, oye, yo sé cómo se resuelve este problema que me han pedido. Voy a empezar a hacerlo a mano, sobre un papel. Y cuando ves que más o menos eres capaz de resolverlo, te pones varias pruebas. Ah, pues mira, esta primera prueba la he solventado, este otro caso lo he solventado. Y cuando ves que eres capaz de hacer una resolución manual, entonces vamos a analizar qué pasos son los que he dado y en qué orden. Y eso es lo que se conoce como algoritmo. Es un algoritmo, una secuencia de pasos ordenados que me llevan a la resolución de un problema. ¿Está entendida la idea de qué es un algoritmo? Sí. Sí, sí. Vale. Eso es lo primero que tenéis que aprender. Oye, yo he resuelto manualmente este problema que me han planteado. ¿Y qué pasos he ido dando? Primero he hecho esto, luego he hecho esto, luego he hecho esto. Y eso es lo que tienes que plasmar en un papel mediante lo que se llama un algoritmo. Y ahora veremos formas de hacerlo. En ese algoritmo tengo que buscar patrones de repetición y de selección. Es decir, he repetido esto. Dentro de esa repetición he ido preguntando si el número era par. ¿Y por qué tengo que buscar esos patrones? Porque esto que hay aquí son las herramientas que nosotros tenemos para construir programas. Si habéis sido un poco observadores, y seguro que sí, os habréis dado cuenta que lo que es la programación se basa en bucles y alternativas. Punto y se acabó. Y no tiene más. Yo siempre lo asemejo al típico construcción Lego que utilizan los niños, donde hay un determinado número de piezas más grandes, más pequeñas, con distintas formas y diversos colores. Y con eso se puede hacer casi cualquier cosa. Yo he llegado a ver hecho en un museo de Londres a la familia real inglesa con piezas de Lego. Yo me he sorprendido. Y me he acordado de lo que es la programación. El repertorio de fichas que había era el que había, el que tiene Lego. Más o menos amplio, más o menos reducido, pero al final te puede hacer hasta un Boeing 737, que lo he visto de 12 metros, hasta la familia real inglesa, casi cualquier cosa. Pues aquí en programación ocurre lo mismo. Estas son mis fichas. Y ahora, dependiendo de cómo combine yo mis fichas, obtengo un dibujo, obtengo otro, obtengo un programa o obtengo otro. Una vez que tengo esos patrones, voy a ver cómo encajan esos conocimientos básicos para meternos en el algoritmo. Oye, pues mira, aquí yo he estado repitiendo. Ah, pues aquí necesito guardar informaciones que son todas del mismo tipo. Ah, pues esto podría ser un vector. No, pues esto lo voy a poner como un array. Y ya vamos ligando lo que es esa creatividad que hemos tenido en el algoritmo con las herramientas que me proporciona el lenguaje de programación. De tal manera que cuando el algoritmo lo hemos plasmado en los términos, en las herramientas, en los recursos del lenguaje de programación, en nuestro caso Java, como una metodología orientada a objetos, tenemos lo que es el programa. ¿Me vais siguiendo hasta aquí? Bueno, Sí. ¿Quién no? Beatriz, María del Pilar, ¿quién ha sido que ha dicho bueno? yo, pero porque yo tengo un cacao en la cabeza en la que al final hago los ejercicios y los hago bien y entiendo lo que estoy haciendo, pero realmente si me enfrento a una pantalla en blanco, pues no sé ni por dónde empezar. Igual no tienes que empezar enfrentándote a la pantalla en blanco. ¿Por qué no te enfrentas a un papel? Sí, también lo hago, pero no sé. O sea, yo sé que al final resuelvo porque soy muy resolutiva y entiendo lo que hago, pero realmente no, sin ayuda no soy capaz de hacerlo. Entonces, por mucho que yo, o sea, en este momento estoy como un poco bloqueada también. No solamente con Java, sino también con Python y etcétera. Estoy en ese punto. ¿Estás cursando el módulo de Python también, el optativo? También, que es clase orientada a objetos, también, yo qué sé. Y es que encima en las prácticas estoy con JavaScript y con HTML y con CSS. Que bueno, que esos son más estos, pero... O sea, tú imagínate el cacao que yo tengo en la cabeza. Que más o menos sí, pero todavía mi cabeza tiene que
asimilar muchas cosas. Sí, eso está claro. Esa asimilación seguramente que va por aquí, porque Python es un poco especial para todo esto, Sí, pero tarde o temprano acabarás haciéndolo. Date cuenta que cuanta más información trates de meter en tu cabeza de manera rápida, directa, inmediata y en corto periodo de tiempo, más te va a costar asimilarla y más vas a equivocar unos conceptos con otros. Pero bueno, eso es normal. Al final seguro que lo logras. Yo estoy convencido de que prácticamente cualquier persona, y vosotros, vosotras, seguro que lo lográis también, estáis en este grupito, si yo os pongo, o vos mismamente vosotros os cogéis un ejercicio de programación y tratéis de resolverlo a mano en un papel, yo estoy convencido de que sois capaces. Luego simplemente el analizar, como digo antes, he dicho antes, qué pasos he dado y en qué orden. Y eso vamos a intentar pasarlo a programación. Estoy convencido de que soy capaz de hacerlo. Sí que es cierto que en los niveles en los que estamos ya de las tareas que tenemos ahora mismo entre manos, eso habría que trabajárselo muy mucho y tardaríais. Pero desde luego estoy convencido de que un método concreto que sea un poquito complicado, sois capaces de hacerlo. Seguro. De hecho, estáis entregando las tareas. Estáis entregando las tareas. También os pues invito a con que en un ayuda. momento... ¿Cómo? Que con ayuda. ¿Qué tipo de ayuda tienes, O recibes? sea, no, preguntando y ya está. Preguntando, intentando resolver y ver qué funciona y ver por qué una cosa no funciona y ver qué he puesto mal e intentar ponerlo bien. Y como, por ejemplo, en NetBeans te va diciendo lo que tienes mal y pinchas encima y te va aconsejando, pues un poco así. O sea, y preguntando, ¿y este error por qué me da? Lo que pasa es que esos errores que te va dando y en muchos casos solventando en el BIM son errores de sintaxis. Y aquí tenemos que diferenciar errores de sintaxis, que sería lo fácil, de los errores semánticos, que es errores en la lógica de programación, errores en esto de aquí. Sí, cuando va un De eso no bucle te y va a dices, avisar en el BIM. De eso no te va a avisar en el BIM. no, claro, ¿De acuerdo? sí. Está bien que utilices las ayudas del líder, todos lo hacemos, yo el primero, pero trata de buscar de dónde vienen esos errores semánticos. Ahora os proporcionaré también alguna información sobre errores semánticos. A ver, un segundo, que anote. ¿Ves lo que estoy escribiendo, no? ¿Sabéis qué es eso del debug? No, pero siempre le doy a run y te va. Cuando quiero que funcione. De los que estáis conectados, nadie sabe qué es el debug. Sí, ¿no? Es para ir corrigiendo Comprobando. en el entorno los errores, ¿no? Para que te vaya detectando, para ir depurando los errores, ¿no? Claro, efectivamente. Nosotros tenemos una herramienta en el IDE. Para eso también, si queréis, yo me ofrezco, podemos hacer otra videoconferencia, porque se lleva una videoconferencia al solo el debug. Vosotros podéis hacer lo que se llama una ejecución paso a paso, donde le vais diciendo al IDE, ejecuta solo una instrucción. Ejecuta esa instrucción y el IDE te dice qué valor tienen las variables, qué valor tienen los atributos de los objetos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la siguiente instrucción. Y ahora vamos a la siguiente instrucción, que va con una ejecución que se llama paso a paso. De tal forma que si tú has previsto que en un momento determinado un atributo o de un objeto tiene que tener el valor 37 y en vez del 37 tiene el 39, sabes que ahí ha habido una desviación de tu previsión. Para la ejecución está parada y puedes analizar qué es lo que ha pasado. Ah, pues mira, aquí hay cierta variable. En vez de incrementar en 2 unidades, he decrementado en 3, por ejemplo. Y esos pequeños errores, que a veces son difíciles de encontrar, se pueden encontrar de esta forma, con el debug. ¿De acuerdo? Si queréis y recordáis, Hola, podéis chicos. poner en el foro que hagamos una videoconferencia para uso del debug. Lo ideal sería haber hecho esto antes, pero bueno, da igual, lo podemos hacer. Y otro recurso que podéis tener, y ahora os comentaré alguna de ellas, son web visuales, donde tú metes el código Java y vas haciendo eso, pues una ejecución paso a paso, y no solamente te va diciendo los valores que tienen las variables, los valores de los atributos de los objetos, sino que tú vas viendo gráficamente los elementos que tiene un array list,
los valores de cada uno de los elementos, etcétera, etcétera. Ahora os comentaré alguna de esas web visuales. ¿De Eso es acuerdo? para ver un poco el flujo del código, Luis, en directo, por así decirlo. Sí, efectivamente. Las web Vale, visuales vale, vale. son para eso. ¿Vale? Genial, Son si eso vendría interesantes. bien para entenderlo bien. Claro, lo que pasa es que esas web visuales admiten código, pero no puedes meter la aplicación entera. Te limitan a lo Claro, mejor sí, a es más bien código para para aprender un hacer. poco a programar y tal. Claro, para los primeros pasos, por ejemplo, para lo que comentaba, creo que era Cintia, que decía que no sabía qué instrucciones poner, cómo ponerlas. Bueno, pues tú haces un primer esbozo. Pues mira, he hecho este pequeño diagrama, este sería mi algoritmo, lo paso a Java y ahora me voy a poner a ejecutar. Y haces una ejecución instrucción a instrucción y tú visualmente vas viendo los valores de la variable, los objetos que se crean, si se elimina alguno, si se cambia de una colección a otra, todo eso. Y así visualmente, que parece que ya que te entra más por el ojo, puedes ver cómo se comporta tu programa y las desviaciones que tienen sobre lo que tú tienes previsto. ¿De acuerdo? Bueno, decía que una vez que tenemos el algoritmo, y ahora veremos algunas maneras de plasmar ese algoritmo, podríamos construir nuestro programa. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo construir nuestros programas para casos generales. ¿Qué son casos generales? Seguro que hay multitud de ocasiones en las que han planteado un problema y pues la solución es muy fácil, tiro por aquí, tal. Pero siempre hay excepciones a la norma. Oye, pues mira, es que este problema no se resuelve haciendo siempre esto, sino que hay algunos casos donde hay que desviar si no es la norma la que se aplica, son las excepciones a la norma. Esas excepciones las dejamos aparte. Vamos a centrarnos en lo que es el caso general y luego vamos concretando cada una de las posibles situaciones anómalas o raras que nos podemos encontrar, porque si intentamos hacerlo todo de golpe, puede ser que no logremos hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que tenemos hecho nuestro programa para los casos generales, hay que hacer pruebas. Las pruebas son muy importantes. En el módulo de entornos de desarrollo, que hemos hecho alusión a él antes, hay un tema de pruebas. Pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra. Las pruebas son súper importantes. Y yo os diría, en la medida de lo posible, en el módulo de entornos de desarrollo, le deis mucha caña al tema de las pruebas, porque es una forma de interiorizar una serie de conocimientos, una serie de contenidos que, una vez que los has asimilado, en tu día a día de la programación, cuando tú tienes que probar tus programas de los casos generales, eso que has asimilado sale solo. Entonces haces pruebas más efectivas. Y lo que tú habías pensado que, oye, pues mi programa ya lo tengo hecho para el caso general, hay una prueba que tú has diseñado que dice, pues aquí no funciona. Y esa prueba te va a salir sobre la cabeza si has sido capaz de interiorizar esas estrategias de prueba. ¿De acuerdo? No tienes que hablar aquí de las pruebas, estoy cuestión de hacer otra videoconferencia a la cual me ofrezco gustoso. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos los casos generales, hemos hecho pruebas y se han superado todas las pruebas para esos casos generales, entonces ya vamos a pulir el programa con los casos raros, esas excepciones. Y una vez que tenemos pulido el programa para esos casos raros, nuevamente hay que hacer pruebas. Y si se pasan estas pruebas y se pasan estas otras de aquí, entendemos que nuestro programa estaría terminado. Esta es la idea. Otra cosa es cómo se lleva a la práctica. Ya digo que esto no es la panacea. Lo que vamos a ver esta tarde aquí simplemente son orientaciones de cómo podéis afrontar, planificar el desarrollo del programa. Esto que tenéis aquí escrito, esa metodología, esos conocimientos básicos, es lo que en principio habría que aplicar a cada uno de los métodos que hay en cada clase. En algunos casos será algo casi trivial, típicamente setter y getter, constructores, y en otros casos puede ser un poquito más complicado. Oye, te voy a hacer un método que me devuelva un true si el número es par y false si es impar. Me devuelva true si es primo y false si no lo es. Y ya se nos empieza a complicar un poquito más, pero básicamente esta es la forma de trabajar. Esta es la metodología de trabajo que deberíais seguir. No sé si queréis aportar algo, preguntar algo, decir alguna cosa. Sí, yo que llego un poquito tarde, Luis, quería comentarte, bueno, estoy leyendo el tema de la metodología, que era como ser capaz de resolver el problema a mano y si no hay que documentarse. Resolver el problema a mano se refiere a que tenemos que tener, por así decirlo, el problema resuelto ya de por sí sin haberlo programado y luego una vez resuelto se programa. No, cuando digo a mano, coges un lápiz, un papel y una goma porque te vas a equivocar seguro
Eso es lo primero. Y me ha dicho, oye, quiero que me hagas un programa que, lo que he dicho antes, que me devuelva true si el número es primo y me devuelva falso en el caso contrario. Y yo, lo que haría es decir, yo sé cómo se calcula si un número es primo o no. Voy a coger un número cualquiera, 37. ¿Cómo averiguo si es primo o no? Y empiezo a echar mis cuentas. Pues mira, con este Vale, problema me ha vale, salido. Voy a coger otro. El 7. El 7 sabéis que es primo, ¿no? vale. He hecho mis cuentas y llego a una conclusión. Y ahora digo, en vez del 7, voy a coger el 12. He hecho mis cuentas y llego a una conclusión. Una pregunta. ¿Alguien sabría decirme por qué he elegido el 7 y por qué he elegido el 12? Porque uno es primo y otros no. Uno es divisible Efectivamente, entre uno y su propio número y el otro tiene más divisores. efectivamente. Esa es la estrategia más básica que se aprende cuando estudias las pruebas. Si tú vas a trabajar con números que son primos y números que son primos, hombre, los supuestos que yo me haga a mano no van a ser solo con números primos o no van a ser solo con números que no son primos. Voy a meter de los dos. Eso lo veis obvio. Sí, sí, por supuesto. Lo ve obvio cualquiera. Pues esa idea surge del estudio de las pruebas. ¿Cómo se hacen pruebas? En este caso es muy sencillo, pero en casos más complicados hay estrategias más complicadas que simplemente cuando tú dices, ¿y qué datos me pongo para ver si sé cómo se maneja esto o no? Pues la estrategia de prueba ya la tienes interiorizada en la cabeza, dirás, voy a coger el 7, voy a coger no sé qué, voy a coger no sé cuánto. Y yo ahora diría, eso es caso general, voy a coger un número que es primo y voy a coger un número que no es primo. Pero ahora voy a coger el número 1. Hostia, ¿por qué has cogido el 1? Porque es un caso raro. ¿Y por qué es raro? Porque el 1 es primo o no es primo. Y encima es el primero. ¿El número sería primo o no sería primo? ¿El 1 sería primo o no sería primo? Sí. Porque es Sí. divisible por uno y por sí mismo, que es uno. Bueno, pues yo he leído en algunos sitios donde determinan que el 1 no es primo. En esos casos raros que dices, pues por aquí me dicen una cosa, por aquí me sale otra. ¿Qué tendría que hacer? Excepción. Documentarme. Claro, Sí, lo mismo pasa con efectivamente. el 0 también, ¿no? Claro, el 0, ¿sería primo o no sería primo? Otro ejemplo. Vamos a calcular el factorial de un número. Yo le doy al programa un número y me tiene que dar el factorial de ese número. ¿Sabéis cómo se calcula el factorial de un número, no? Para que no lo Sí, sabe, creo que lo que era. diga. A ver, Que yo no me me dicen, acuerdo, hice un programa justamente hace poco, pero no me acuerdo. calcula el factorial del número 3, se representa así. ¿Cómo está definido el factorial del número 3? Como 3 por 2 Por 2 por 1, eso es. por 1. Es la multiplicación de todos los números que están delante de él, incluido él. Y alguien diría, pues el 0 también está delante. No, hombre, pues entonces la multiplicación va a ser 0. El 0 no entra en ese producto. Entonces a mí me dicen, haz un programa que te pida un número y te muestre en pantalla el factorial del número. Pues aquí en principio me daría igual coger números positivos que números negativos. Perdón, números pares que números impares. Lo que no tendría que hacer sería coger un número negativo. ¿Por qué? Porque no está definido cuál es el factorial de un número negativo. Eso sería uno de los casos raros. Y otro de los casos raros sería el factorial de 0. ¿Por qué? Porque, por definición, no es una norma matemática, es por definición el factorial es 1. Entonces, aquí tenéis un caso general y aquí tenéis unos casos raros. Entonces, voy a centrarme en resolver mi problema para este caso general y luego voy con los casos raros. Vale, y para este caso general, ¿cómo resuelvo mi problema? Tirando de lápiz y papel. Problema a mano. Hombre, evidentemente, alguien podría decirme, oye, es que si me piden que calcule, haga un programa que confeccione una nómina de los trabajadores de una empresa, ¿cómo voy a hacer esa mano? Evidentemente no se puede. Hay cosas que van contra la lógica, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos aspectos que sí que podrías, porque son muy importantes, que sí que podrías hacerlos a mano y debería hacerlos a mano. Por ejemplo, a mí me tocó hace años en un programa de nóminas calcular la regularización del IRPF de las personas en función de sus circunstancias personales. Y además me exigían cuadrarlo a 2 decimales. Pues no queréis imaginar la cantidad. Lo primero que hice fue buscar una calculadora.
para echar cuentas. A ver. Y me hice un montón de supuestos. Y como yo no soy un experto en temas fiscales, cuando yo me documenté sobre libros y digo, pues esto parece que se hace así, me fui a una persona que sí sabía temas fiscales y dije, mira, esto es lo que yo he hecho y creo que se hace así, ¿es o no es? Me corrigió, no me corrigió, yo no recuerdo. Las correcciones que me hiciese las puse en mis supuestos a mano y a partir de ahí, ¿qué pasos se dan? Y a la hora de programar, que no era Java, era otro lenguaje mucho más arcaico, mi programa. Hice los casos generales con las pruebas, me metí en los casos raros, personas separadas, familias monoparentales. Cuando digo raros me refiero a que se sale de la norma. Ojo, que nadie malinterprete mis palabras, ¿de acuerdo? Digo que se sale de la norma. El 90% de las nóminas que había en ese momento eran nóminas pues de parejas. Pero claro, la pareja tiene un IRPF, una regularización que va a depender de los hijos que tienen en común, de la renta, si el cónyuge recibe ingresos o no recibe ingresos, si está en paro, muchas cosas. Los casos raros, ¿cuáles eran? Familias monoparentales, personas que tienen algún familiar con minusvalía. Claro, porque se salían de la norma y había que calcularlo de manera distinta a la norma. A eso me refiero con Claro, que no raros, ¿de acuerdo? son regulares, sí. Claro, efectivamente, se salían de lo que es el caso general. Y una vez que yo tenía esas situaciones, digamos, diferentes detectadas, hacer pruebas para ver si funcionaban bien. Y eso es el mundo de la programación. Bueno, tengo por aquí preparado una propuesta de ejercicio. Es de buscar un número en un vector de números enteros. Yo tengo un vector de números enteros. Pido un número por teclado y me tiene que decir el programa si el número que he introducido por teclado está en el vector de números enteros o no. En principio esto es muy sencillo, pero claro, cuando empiezas a rascar, bueno, ¿cómo lo haría a mano? Pues me pinto un teclado, me pinto un vector, relleno números aleatoriamente y ahora digo, pues voy a generar un número al azar, el 7, y me pongo a buscar en el vector. ¿Y cómo lo haría yo? Buscando en el primero, a ver si coincide o no, buscando en el segundo, a ver si coincide o no, y así sucesivamente hasta que lo encuentre o termine el vector. Eso sería lo que Recorriendo yo el haría. vector. Efectivamente, eso, que yo entiendo que a estas alturas ya de la película lo veis súper lógico y normal, eso es esto de aquí. Vale, y ahora, ¿cómo me llevo yo eso a programa en términos de Java? Pues tendré que definir un vector, tendré que tener ese vector cargado de números y luego me meteré en un bucle que recorre el vector desde la primera posición hasta la última. Que eso se Pues hace para con escribir array, un ¿no? número. ¿Cómo? Que lo de los vectores se hace con array, ¿no? Que es una especie de matriz o algo así. Sí, sí, array, vector, arreglo. Las matrices son de varias dimensiones, los vectores son de una sola dimensión. Digamos, tienen Vale, una fila y muchas columnas, ¿de acuerdo? Yo vale. me fijo en esa estrategia y a partir de ahí construyo mi programa. Pero claro, esta idea de programa, este problema que yo os estoy planteando, que en principio es bastante sencillo, si rascamos le podemos buscar los 5 pies al gato, porque claro, puede decir, oye, ¿y el vector está cargado o lo cargo yo? ¿El vector está ordenado o no está ordenado? Y si está ordenado, ¿es ascendente o descendente? Pues ya empezamos con las preguntas. Pero es que eso es lo que hay que plantearse. Estas son las situaciones, digamos, raras. Y es nuestra base de trabajo, además. Porque claro, no es lo mismo buscar un número en un vector que está desordenado, que tienes que recorrer el vector hasta que encuentres el número o hasta que llegues al final, que buscar un número en un vector que está ordenado ascendentemente. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando el número 7, y resulta que hay un elemento del vector que ya veo que es el número 14, está claro que el 7 no está en el vector, si no lo he encontrado ya. ¿Por qué? Porque como está ordenado ascendentemente y he llegado al 14, los que vienen después del 14 son mayores que el 14, por lo tanto son mayores que el 7. Por lo tanto, si al llegar al 14 no he encontrado el 7 no va a estar. La idea ya, la cosa ya cambia. ¿De acuerdo? Eso os lo quedo como propuesta de ejercicio. Yo lo que voy a trabajar ahora es este otro ejercicio. Tenemos una lista con objetos. Claro, hablamos de lista. Ya tengo que tener unos conocimientos básicos de qué es un array list. Objetos personas, yo tengo que tener conocimiento de qué es una clase y de qué son los atributos de una clase y los métodos set etiquete. Daros cuenta como en función de la naturaleza del ejercicio hay que tener ya adquirido
una serie de conocimientos más o menos amplios, que se supone que a estas alturas pues ya estarían asumidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que yo tengo un array list con objetos persona. De cada persona solamente tengo el nombre y la edad. Y está ordenada ascendentemente. Parto de la base de que ese array list está ordenado ascendentemente por la edad. Y queremos insertar un nuevo objeto persona que se llama Pedro y que tiene una edad de 26 años. Pero hay que insertarlo en la posición que le corresponda. No lo puedes poner donde te dé la gana. Al final, lo que queremos es tener una nueva lista en la que solo deben quedar las personas de edad impar. Y los datos iniciales que tenemos son estos de aquí. ¿Está entendido el ejercicio? Sí. Eso es lo primero. Yo he dicho, hay que tratar de resolverlo a mano, pero claro, para tratar de resolverlo a mano, lo primero que tengo que hacer es entenderlo. Si hay algo, por mínimo que sea, que yo no entiendo del enunciado, tengo que aclararlo, tengo que preguntarlo, me lo tienen que decir, porque eso es lo básico para que yo pueda empezar a trabajar. Entonces, mi pregunta en este momento, yo he hecho el ejercicio y lo entiendo, creo que lo entiendo. Mi pregunta hacia vosotros es, ¿hay algo que no se entienda de esto? A priori no. A priori todo está No. claro, ¿no? Mm. Vale, pues entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Vamos a resolverlo a mano. No hace falta que me documente, porque esto ya sabemos cómo funciona, lo tenemos súper controlado. Voy a resolverlo a mano. Yo no tengo aquí un lápiz y un papel donde vosotros me podáis ver, pero sí tengo esto. ¿Lo veis, no? Sí. Sí. En la parte inferior tengo la lista con los datos que me han dicho, que ya vienen precargados. En la parte de arriba tengo el objeto nuevo. Al final, ¿qué es lo que tengo que obtener? Una lista nueva donde estén todos los elementos de la lista inicial, que es esta que está aquí arriba. ¿Veis el puntero cuando yo lo muevo? Sí, sí. Sí. Vale, fenomenal. Debo obtener una lista nueva donde estén todos estos elementos, pero solamente aquellos que tenga edad par, si me lo piden, y que además tenga al nuevo objeto persona Pedro en la posición que le corresponde. Yo diría, bueno, pues según esto que están diciendo, en la nueva lista yo debería tener Pilar de 24, Pedro de 26 e Isidro de 44. Parece que la solución debería ser esa, ¿no? Sí. Coincidimos en eso. Y ahora yo digo, vale, fenomenal. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues me voy a poner a escribir cosas por aquí. Yo diría, esto es como una especie de tormenta de ideas. Voy a recorrer cada elemento de la lista. Para cada uno voy a dar una serie de pasos. Lo primero que voy a hacer es decir, el elemento actual tiene edad par. Solamente puedo tener dos respuestas. Es no. A ver cómo estructuro esto, un segundo. Y sí. Si no tiene edad par, ¿qué haríais con ese elemento? Quitar. En el ejemplo que tenemos ahí en pantalla sería Ana de 17 años. No tiene edad par. ¿Qué haría? Eliminarlo de la lista, ¿no? Porque nos tenemos que quedar con los pares. Pero vamos a crear una lista nueva, ¿no? Claro, ¿quién ha dicho eliminar de la lista? ¿Ha sido Cintia? Es Yo he no dicho que veo lo cuando- elimines de la lista. En la lista nueva, sí. Ya. Aquí el ejercicio lo que me dice, aquí en ningún sitio me está diciendo, perdón, que tengo que eliminar. Ahí no me dice nada de eliminar. Ahí me dice que al final os tendré una nueva lista. O sea que lo que implícitamente me Claro, están pero diciendo. que lo quites para la lista nueva, me refería. Ah, vale. Una cosa es que no lo pase a la lista nueva y otra cosa es que lo quite de la lista en la que está. No, de la lista inicial no, porque lo que te dan es lo que te dan. Claro, efectivamente, yo en principio esos datos no puedo tocarlos. ¿Vale?
Entonces, ¿el elemento tiene dispar? No, en este caso no. ¿Qué es lo que hago? Ignorar el elemento y pasar al siguiente. Por ejemplo, ¿no? Sí. Si yo me pusiera por aquí un puntero indicando el elemento por el que voy, a ver si puedo ponerlo. Y bueno, he pasado de Ana, ahora me he ido al siguiente elemento de la lista. Estaría en el 24. En este caso, volvería a la pregunta. ¿El elemento actual tiene dispar? Digo, sí, tiene dispar. ¿Coincidís conmigo, no? Ujú. ¿Y qué hacemos ahora? Pilar tiene 24 años. ¿Qué hacemos con ese elemento? La añades a la nueva lista, pero es que yo, por ejemplo, en mi lógica, porque yo pienso siempre diferente a los demás, o por lo que sea, yo lo primero que haría sería poner a Pedro en su sitio y luego quitar los impares. Pero claro, mi lógica puede ser errónea perfectamente. No, no. Esa forma, esos pasos que tú te has planteado no son erróneos. Es más, podemos decir solución. Eres Cintia, ¿verdad? Sí, sí. Es que yo lo veo como más fácil para mí. Primero ordenar a Pedro y luego ya cuando la tenga, hacerla, poner en la nueva lista los pares. Mira, esto que acabas de hacer, Cintia, es lo que se conoce como una metodología de desarrollo del programa de refinamientos sucesivos. ¿En qué consiste? En que tú tienes un problema que es muy grande, el problema que yo os planteo es un problema monstruoso. Y lo que hacemos es empezar a dar pasadas indicando pasos que me van a llevar a la solución. Efectivamente, lo que tú me has dicho aquí, primero, poner a Pedro en su sitio, sería el primer paso. Y segundo, pasar todo a la nueva lista, pasar solamente los pares, eso me daría la solución. Lo que ocurre es que este paso 1 es un paso que no es inmediato. Entonces tendría que descomponer. Y aquí vienen los refinamientos sucesivos. Los dos pasos que hemos puesto, si alguien los desarrollara bien, me dan la solución al problema, pero son contundentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desglosar este paso. Voy a poner a Pedro en su sitio. ¿Y qué tendría que hacer aquí en este paso para poner a Pedro en su sitio? Pues tendría que recorrer Los la elementos de la lista lista. buscando una persona con más de 26 años y poner a Pedro delante. ¿Estamos de acuerdo? Yo recorrería uno por uno y decía, Pedro, por ejemplo, llego a Ana, digo, 17 es más grande que 26, no, pues entonces pasa al siguiente. Y así, y si después, por ejemplo, llega Pilar, que 26 es más grande que 24, y el siguiente es 44, pues me paro ahí. Porque el anterior es más pequeño y el siguiente es más grande. Pero claro, no, igual eso es muy difícil. Eso que dices, que está No es imposible. bien presentado, bien dicho, bien expresado, y la lógica correcta es lo que yo acabo de marcar ahí. Recorrer la Vale. lista buscando a una persona con más de 26 años y poner a Pedro delante. Es lo mismo. Lo que pasa que tú, lo que acabas de hacer, que me parece muy bien, sería desglosar esto todavía más. Pues empiezo a recorrer la lista y para cada elemento de la lista... ¿Y hasta cuándo voy haciendo estos refinamientos sucesivos? ¿Hasta cuándo voy haciendo ese desglose? Pues la norma dice o la experiencia dice que este desglose hay que hacerlo hasta que cada uno de estos pasos se pueda resolver con una o como muchas dos instrucciones del lenguaje que estamos usando. Esto que estamos haciendo aquí abajo se conoce como pseudocódigo. De la misma forma que esto de aquí arriba también se conoce como pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es una manera de describir una serie de pasos ordenado, algoritmo, que me lleva a la solución de un problema, pero lo estoy describiendo en un lenguaje natural, en un lenguaje muy cercano al natural. Esto es pseudocódigo y es una de las formas de representar la solución a un problema, de representar un algoritmo.
¿De acuerdo? Vale. Es una forma de trabajo y puede ser tan buena como cualquier otra. ¿Queda claro? Vaya, hombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Yo estaba utilizando otra estrategia y es como visualmente sé cómo tendría que resolver esto. Lo que voy haciendo en la parte de arriba, lo que yo estaba escribiendo era ese resolver a mano el problema. Y una vez que lo he resuelto a mano, es cuando ya me pondría a realizar qué pasos hemos dado y en qué orden. Y eso es lo que nos ha propuesto Cintia. Cintia se ha ido directamente al siguiente paso. Fenomenal. Me parece fenomenal. El otro día en el foro, no sé en qué foro de la plataforma, creo que fue Fátima, la compañera, la que dijo, oye, ¿me puedes dar algunas ideas? Tal? Y hubo alguien que aportó, oye, pues yo directamente me pongo a programar. Y yo dije, no. En los momentos en los que estamos de aprender a programación, no podemos ponernos a programar directamente. Hay una serie de pasos que son estos que nosotros estamos dando. Ahora bien, seguro que entre algunos de vosotros, cuando yo ponga un problema, directamente tiene la capacidad, porque tiene el rodaje o simplemente porque tiene la capacidad de ponerse a programar directamente, porque hay gente que es muy visionaria, tiene las ideas muy claras o tiene mucha experiencia. Vale, fenomenal. A mí lo que me interesa es que lleguéis a la solución del problema de manera correcta. ¿De acuerdo? La solución que yo estoy proponiendo arriba serían pasos previos a lo que nos has dicho Cintia. ¿De acuerdo? Entonces, permitidme que siga con lo que hay arriba, porque a partir de ahí voy a presentaros un pseudocódigo similar al que nos daba Cintia y os voy a dar incluso el programa que resuelve el problema. ¿De acuerdo? Por cierto, Cintia, eso que tú Dime. nos has propuesto sería correcto, pero no sería eficiente. ¿Qué quiere decir que no es eficiente? Cuando hablamos de eficiencia en términos de programa, estamos hablando de alguna manera, de medir los recursos que utiliza. ¿Qué recursos tienen los programas? La memoria y el procesador. Tu propuesta de solución no es eficiente porque si bien utilizan dos listas, que son las que hay que usar, la lista inicial y la lista final, el procesador no lo usa de manera eficiente. ¿Por qué? Porque date cuenta que tú la primera lista la recorres 2 veces cuando eso no es necesario. Con un solo recorrido es suficiente. ¿Sí? Vale. Eso no quiere decir que la solución que tú has propuesto esté mal. La solución es correcta. Lo que pasa es que se puede mejorar. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Soluciones puede haber muchas, unas mejores y otras peores. Yo es que no tengo ni Bueno, idea de programar, la verdad. ¿cómo? Que yo no tengo ni idea de programar a día de hoy. O sea, como mis compañeros que estoy aprendiendo, evidentemente. Por Pues eso te digo yo que no. te dije el otro día la tarea, digo, yo hago las cosas, las entiendo, pero realmente si me enfrento a algo en blanco no siento que no sé nada. No me creo que no sepas nada. Si has llegado hasta aquí, tienes que saber algo. Otra cosa es que tú seas consciente de lo que sabes o que haya cosas que tengas que trabajar más. Porque esto no es ni más ni menos que creatividad. Y yo no creo que tú no tengas creatividad. Simplemente con la solución que has dado, estás demostrando que tú eres capaz de resolverlo. ¿Que se puede Sí, mejorar sí, la solución? Por supuesto. Dime. creativa soy, pero no, o sea, no, yo siento que no tengo ni idea, la verdad. Y que sin ayuda, pues evidentemente que no soy capaz de hacerlo y estoy como metida en esa idea ahora mismo. Y sé que soy resolutiva, pero no sé, me cuesta todo muchísimo. Pero me estás dando mensajes contradictorios. Por una parte me estás Sí, diciendo que no sabes programar y por otra parte me dices que eres resolutiva. Eso, desde el punto de vista de la programación, es incompatible. Tienes que decidirte. O soy sabes resolutiva o porque al no sabes. final acabo sacando las cosas por cabezonería y por lógica y porque trabajo mucho en ello. Pero realmente cuando termino digo, me ha costado, he entendido lo que he hecho, pero si lo tengo que volver a hacer otra vez de nuevo,
Y en blanco, pues no sé, no sabría por dónde empezar, no sé. Es que ahora mismo estoy como en ese bloqueo ahí. Que lo hago porque he hecho muchísimas cosas, pero con ayuda, preguntando mucho, Cintia, investigando mucho. a Y mí, no por sé. ejemplo, ay, perdón, termina, lo No, siento. dime. Que no sé, que estoy como ahí metida en ese bucle. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que cuando empiezo las tareas es el miedo ese a empezar a programar de cero, ¿no? Entonces yo primero me leo la tarea entera y luego cojo en un papel y voy diciendo, vale, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esto, vale, ¿cómo puedo hacer esto? Y otra de las cosas que hago es empezar por lo más sencillo que pueda y luego ya le voy perfilando, vamos, yo para hacer una tarea me tiro días y días y días, pero porque voy muy despacito y voy mirando y sobre todo el papel, como dice Luis, el tener claro qué es lo que me están pidiendo y luego intentar pensar qué algoritmo crear para poder hacerlo. Pues yo estoy ahí a caballo todavía entre lo que hago y lo que creo que, que tengo que hacer. Y al final, pues Mira, eso, Cintia, pregunto mucho. sí, has dicho hace un momento, son palabras tuyas, ¿eh? ¿El qué? Que eres cabezota, te he entendido que eres Sí, cabezota, que tienes mucha mucho. cabezonería, que tienes lógica y que tienes mucho desarrollo de trabajo. Quita la primera parte y las otras dos cosas que te quedan son las claves del éxito para aprender a programar. Solamente te digo eso. Sigue intentándolo. No vas por mal camino. Lo que pasa es que todo tiene puesta esfuerzo y tiene un sufrimiento detrás. Es así. Yo recuerdo mis tiempos, hace ya mucho tiempo, parece mentira que me acuerde de eso, cuando empecé a programar y tenía la misma sensación que tú, que no iba a ser capaz nunca de hacerlo, porque además yo iba buscando que la solución que yo daba a los problemas, yo pensaba que tenía que ser exactamente igual que la que daba el profesor, y hasta que me di cuenta de que eso no tenía por qué ser así, todos mis ejercicios, desde mi punto de vista, estaban mal. Y no estaban mal, serían poco eficientes, o serían menos eficientes que el del profesor, seguro, pero muchos de ellos estaban bien. Y eso creo que es lo que te está pasando a ti. Yo creo que estás en el buen camino, simplemente tienes que seguir intentándolo y, por supuesto, confiar en ti misma y darte una oportunidad a ti misma. Con eso, yo creo que lo tendrías solventado. Por otra Pues parte, muchas gracias. vuelvo a decir, y estoy convencido que todos los demás que estamos aquí y que estáis en el curso, simplemente con el hecho de estar matriculados, ya demostráis que tenéis una voluntad de trabajo y eso es muy importante. En cualquier caso, repito lo que ya he dicho al principio y lo que en algún momento he publicado en el foro. Si necesitáis alguna videoconferencia para un aspecto en concreto de no entiendo los arrayli, no entiendo los maps o algo de lo que ya sea de atrás, que alguien puede decir que a esta altura del curso, ¿cómo voy a preguntar algo de cómo se hace un for each o cómo se hace un bucle? Lo vemos, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Si estas Yo cosas creo, os dudan, Luis, que para el tema de las matrices, yo creo que nos vendría muy bien a todos, porque creo que es algo un poquito, no abstracto, pero sí que es un poco complejo el tema de las matrices, entenderlo bien y demás, y creo que trabajarlo en una videoconferencia solo eso estaría bastante bien para entender también mucho más los bucles y demás. Creo que es un poco lo más complejo que hay. vale. A mí me parecen las colecciones de datos, saber distinguir entre una y otra, cuál usar o cuál se está usando, si te dan algo ya hecho. Eso a mí me cuesta. Yo, por ejemplo, con el examen de febrero, que era el de la empresa de ciberseguridad, el tema de las cartas y todo eso, a mí me costó un poco entender lo que realmente había como una matriz edificio y luego cómo se distribuían las cartas, cómo distribuir las clases, me costó bastante entenderlo, pero claro, al final es eso, es práctica, hay que hacer muchísimos ejercicios también para irlo entendiendo e ir aprendiendo poco a poco. Sobre todo mucho ejercicio. O sea, yo intentaré planificar estas videoconferencias que me estáis comentando. Lo que pasa es que me sorprende que me lo digáis ahora, que estamos ya casi al final del curso, cuando el ofrecimiento lo hice casi al principio. Pero bueno, nada, no pasa nada, seguimos para adelante. Pero Hombre, yo eso porque supongo no que porque escuchaste también, el a ver, vídeo. tenemos muchas asignaturas y estamos un poco con la cabeza los que trabajamos y estamos en mi historia, es como que hay veces que estas cosas no las comentamos. Pero Ya, sí. pero se trata de eso, de comentarlo. Decíamos antes que la enseñanza
presencial no es la misma que en la enseñanza online. Entonces, la enseñanza Sí, presencial, tú totalmente. tienes notas y directamente se las lanzas al profe. En la online tenemos que tratar de simular ese mecanismo, esa dinámica, si hay algo que me cuesta trabajo y el profesor me puede ayudar, hombre, igual no puedo hacer una videoconferencia mañana, pero la puede preparar para la semana que viene o me puede preparar un vídeo explicativo, ¿no? Bueno, Claro. yo tomo Sí, nota sí, de sí. eso, intentaré organizar algunas sesiones, por lo menos preparar algunos vídeos, ¿de acuerdo? Vale, Muchas perfecto, Bueno, Luis, muchas gracias. volvemos al ejercicio que teníamos por aquí entre manos, que consistía en que teníamos una lista, la que tenéis ahí en pantalla a la izquierda, y esa lista está ordenada ascendentemente por la edad de las personas, la lista contenía objetos personas, y tenemos que colocar a un nuevo objeto, Pedro, en su posición. La lista final tiene que quedar ordenada ascendentemente por la edad de las personas y no tiene que tener personas con edad impar. En esta resolución manual que estamos haciendo, hemos dicho, vamos a recorrer cada elemento de la lista y para cada uno, vamos a ver, en primer lugar, ¿el elemento actual tiene edad par? No, entonces lo ignoramos. Y en el caso de que sí tenga edad par, lo que voy a hacer es preguntar, ¿edad es menor de 26? ¿Alguien sabe por qué pregunto eso? Claro, para saber si sigues al siguiente o no, o ya has encontrado el sitio, ¿no? Claro, si la edad es menor de 26, como sería el caso de Pilar, Pilar tiene que ir antes que Pedro a la lista final. Y en caso contrario, tendría que ir primero Pedro y luego tendría que ir Pilar. Entonces, por eso hago esta pregunta. Dos posibles respuestas. No. Resulta que no es... Bueno, vamos a poner como ahí no sale Pilar, vamos a decir sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elemento actual a la lista final. Poner elemento actual en la lista final. Y si me dicen que no, es porque el elemento actual, que por ejemplo sería Isidro, es mayor que Pedro. Eso quiere decir que tendría que poner a Pedro en la lista final. Una vez hecho eso, poner elemento actual en la lista final. Esa sería mi estrategia. Yo pienso que esos pasos son los que yo he dado para llegar a obtener la lista final a partir de la lista inicial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si esta es mi propuesta de algoritmo, voy a ver si se ajusta a esto que hay aquí. Porque lo mismo, yo lo he pensado y hay algún caso en el que no me cuadra. Entonces vamos a repasarlo. Y voy a tratar de ir construyendo en color rojo la lista final. ¿De acuerdo? Pero voy a recorrer, empiezo lo que sería mi algoritmo. Voy a recorrer cada elemento de la lista y para cada uno digo, el elemento actual tiene edad par, en este caso es Ana, que no tiene edad par. Entonces, ¿qué es lo que haría? Ignoro el elemento y me voy al siguiente. Ahora estaría en Pilar. Daros cuenta que ese encadenamiento de no, sí, no, sí, son alternativas. Y en un momento que entro en una de las alternativas, ya no vuelvo a ninguna de las otras. Sería como volver a un bucle. Anda, una de las cosas que decía Luis, hay que tener en cuenta que debo, por aquí lo tenía, buscar patrones de repetición y de selección. Hombre, los patrones de selección están claros con los sí y los no, pero ¿dónde está ahí el patrón de repetición? El patrón de repetición lo tenéis ahí. Voy a recorrer para cada elemento. Entonces yo he hecho con Ana y ahora pasaría al siguiente, con Pilar. Y ahora pregunto, ¿el elemento actual, que es Pilar, tiene edad par? Sí, 24. Pues entonces me voy a esta parte. Y ahora pregunto, ¿la edad que tiene es menor que 26? Sí, entonces pongo el elemento actual en la lista final. Con lo cual, aquí en la lista final, que me lo voy a poner por aquí abajo, diría, tengo a Pilar. Tiene 24. Ya he tratado el elemento Pilar, había entrado por esta alternativa del sí y me vuelvo otra vez arriba. ¿Hay más elementos todavía que tratar en la lista? Sí, me falta Isidro. Entonces, me vuelvo a meter en el bucle y digo, ¿el elemento actual tiene edad par?
44, Isidro. Sí. Vuelvo a pasar por aquí. Ya digo, ¿es la edad menor que 26? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo a Pedro en la lista final y luego pongo el elemento actual. Entonces, yo pondría aquí ahora a Pedro, tiene 26, y a continuación el elemento actual, que es Isidro. ¿Dónde está esto? Pondría Isidro, que tiene 44. Vuelvo otra vez arriba. Y en el bucle que tengo marcado arriba en rojo, digo, voy a recorrer cada elemento de la lista y para cada uno... pero es que ya no hay más elementos de la lista porque he terminado. El último era Isidro. No hay que hacer nada más, saldría de ese bucle y mi programa termina. Y esta lista que tenéis aquí abajo sería el resultado de la ejecución. ¿Esa lista queda ordenada ascendentemente por la edad? Sí. ¿Esa lista tiene elementos, objetos, personas cuya edad es par, solamente par? Sí. Pues parece que funciona. Entonces, esta propuesta de solución que he hecho aquí arriba parece que va por buen camino. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Plantearme otra situación distinta a esta que está aquí y tratar de aplicar ese algoritmo. Si el algoritmo funciona, pues voy a intentar pasarlo a programa. ¿De acuerdo? Sí. Vale. En este documento yo he dicho que hay que ver los casos raros. Nosotros hemos estado trabajando para un caso general. Hemos dicho por aquí. Vamos a ver el caso general y hacemos pruebas. Pero habría que pulir el programa para los casos raros. Pero para poder pulir el programa con los casos raros, lo primero que habría que hacer sería determinar qué considero yo un caso raro. Y yo he anotado aquí algunas cosas que se me han ocurrido. Por ejemplo, ¿y si hay que insertar en la primera posición? ¿Y si hay que insertar en la última? ¿Y si ya hay personas de 26 años como Pedro? ¿Pedro quería delante o detrás? ¿Y si la lista inicial está vacía? Oye, ¿puede ser que la lista final quede vacía? ¿Y si el nuevo elemento tiene una edad impar en vez de una edad par? Todas esas situaciones habría que planteárselas y habría que, una vez hecho mi programa, retocarlo para adaptarse a estas situaciones anómalas. No voy a entrar en eso ahora, pero simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tengo mi algoritmo, voy a tratar de pasarlo a programa. Para pasarlo a programa tengo que identificar bucles alternativas, ya los he hecho, tipos de datos. Las listas van a ser array list, operaciones que van a ser insertar elementos en las listas, operando, que serían operadores de comparación, pues ver si una edad es mayor que 26, etcétera, etcétera, y trabajar con colecciones. Teniendo en cuenta eso, yo digo, bueno, voy a empezar a darle nombre a las cosas. A la lista inicial le voy a llamar lista inicial y a la lista final le voy a llamar lista final. Aquí hago referencia a lo que hemos comentado, creo que era en el tema 2. Cuando nosotros creamos una variable, un elemento, en definitiva, un identificador, vamos a darle nombre alusivo a la función que realiza. No tendría mucho sentido que yo dijese, bueno, pues a la lista inicial la llamo X y a la lista final la llamo Y. ¿Te vas a volver loco? Dale nombres alusivos a la función que realizan, lista inicial y lista final. También dijimos que había una norma de facto a la hora de establecer los nombres y era que si estaba formado el nombre del identificador por varias palabras, la inicial de la segunda palabra y siguientes, con la primera letra de la segunda palabra y siguiente, se escribe en mayúscula. Pues esto es lo que estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Es una aplicación de todo lo que hemos estado viendo. Esto que os he puesto aquí sería básicamente el mismo algoritmo que nos ha salido aquí arriba, pero un poco más estructurado de cara a la programación. Hay gente que dice, mira, es que yo soy más visual, yo así tanto texto me aturullo, vale, no hay ningún problema. Existen lo que se llaman diagramas de flujo. Son representaciones gráficas de lo que tiene que hacer el programa. Cada rombo representa una pregunta, o bien un if, como sería en el que se pregunta si la edad es par o no, o el de más abajo donde se dice si la edad es menor que 26, o puede representar, y lo tenéis marcado en rojo, un bucle. Sabéis que todos los bucles conllevan una pregunta. Bueno, pues el rombo que tenéis en rojo sería la pregunta del bucle y la línea roja que va desde
desde abajo hacia arriba sería el cierre del bucle. ¿Cómo se ven estos diagramas de flujo? Pues siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y las flechas indican el sentido en el que me tengo que ir moviendo. No sé si habéis llegado a ver esto en algún momento. Imagino que no. Pero bueno. Sí, en alguna asignatura, en tengo- algún otro modo. Pero en entornos de desarrollo, Luis, esos diagramas no los vimos así nosotros, ¿no? En entornos es diferente, creo. Pero Sí, es puede ser parecido que... al final. Claro, es Sí, que en entornos de esto es desarrollo yo recuerdo que vimos otro tipo de diagramas, pero eso de los rombos y los cuadrados así, vimos diagramas de clases y demás, pero de ese tipo no recuerdo yo haber visto. Claro, lo que pasa es que Yo los este año diagramas de estoy clase... dándolo y sí lo he visto este. Sí, sí, sí. Los diagramas de clase son diagramas que están a otro nivel. Daros cuenta que lo que nosotros estamos viendo aquí, en algún momento lo he dicho, es el arte de programar de a partir de un lienzo en blanco hacer un método. Yo he dicho, estos pasos que nosotros estamos dando aquí son los pasos que tendríamos que hacer para desarrollar un método. Digamos que para cada método habría que hacer pues, un pseudocódigo o bien un diagrama de flujo. Pero claro, Claro. una aplicación no se compone solo de un método, se compone de muchas clases que tienen muchos atributos y muchos métodos. Estamos a otro nivel de abstracción, estamos a otro nivel superior. Y lo que estaríamos haciendo ahí ya es un diagrama de clase. Esto que yo os Claro, estoy claro, es un comentando aquí, diagrama de flujo, sí. claro, esto sería algo así como el decorar. Estamos construyendo un edificio, una aplicación, los planos del edificio es el diagrama de clase. Y esto que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla sería la decoración de una de las habitaciones del edificio. Ujú. Estamos a otro nivel. ¿De acuerdo? Correcto, sí. Vale. Bueno, pues este pseudocódigo pasado a Java lo tenéis aquí. También os pasaré el proyecto por si queréis contrastar. Y es más, lo que he hecho ha sido poner una serie de comentarios, lo que estoy marcando por aquí, que se corresponden con lo que hay en este pseudocódigo, para que podáis identificar y seguir bien la lógica que hemos tratado de seguir. Cierto es que esto que estoy marcando sería el núcleo de la aplicación, el que va leyendo de una lista y va metiendo o no en la lista final según la situación que nos vayamos encontrando. Pero a esto no se reduce solo mi aplicación, porque claro, cuando yo tengo una aplicación, yo quiero ver, igual que tengo ahora mismo aquí, cuál es la situación inicial y cuál es la situación final para ver si todo ha ido bien o no. ¿Eso a qué me lleva? A que yo tengo que tener la posibilidad de poder mostrar en pantalla cómo está la lista inicial y cómo está la lista final. Para eso me he hecho un método mostrar lista al que le paso una lista y lo que hace es mostrármela en pantalla. Son, digamos, funciones, métodos auxiliares para que yo pueda comprobar si está funcionando o no está funcionando en mi aplicación. Y otra cosa que estoy haciendo es cargar los datos con estos datos que inicialmente me han dicho que debería tener. Y eso lo tengo por aquí abajo. En definitiva, ¿qué hace la clase planificar esta que tenéis en pantalla? Pues tiene el método main, que como ya os he dicho en algún momento, el método main simplemente debería tener el lanzamiento de la aplicación. Pasamos de un método estático a un método estático a uno que no es estático, y aquí es donde empieza a funcionar la aplicación. Creo el objeto Pedro, cargo los datos, muestro la lista inicial, me meto en ese programa que he diseñado y muestro la lista final. Ejecuto. Tardando un poquito. Aquí tenéis la lista inicial y aquí tenéis la lista final. Eso lo comprobaría o lo contrastaría con esto que yo he diseñado a mano, para todas aquellas soluciones a mano que yo haya hecho. Si todas las soluciones a mano
coinciden con todas las ejecuciones que he obtenido, podemos decir que el programa está bien en cuanto a los casos generales. Ahora vamos, esas serían nuestras pruebas, y ahora vamos con los casos raros. Vamos a diseñar casos raros y vamos a hacer pruebas. Pero eso sería para otra videoconferencia. ¿De acuerdo? Básicamente, esta es la manera de trabajar. Antes de que se me olvide, recursos que quería pasaros. Esta web que hay aquí es una web en la que tú puedes escribir un código Java y vas viendo, vas visualizando lo que está ocurriendo. Ahora vamos a verlo, ¿de acuerdo? Ese paso de objetos de una Vale. lista a otra se puede ir viendo. Esto que hay aquí es un pequeño reel que me salió en Instagram con algún consejo sobre programación que me pareció interesante y ahí os lo quedo. Y esto que hay aquí son páginas web con ejercicios en Java de distintos niveles y orientados a uno para vectores, otro para matrices, otro para colecciones, que creo que os pueden venir bien. Y Pues esto mira, otro sí. es un libro que me he encontrado gratis, no estamos haciendo nada de legal, con ejercicios de programación en Java. Creo que de algunos viene solución y de otros no. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí tenéis para practicar en función del nivel de dificultad, en función de, no, pues yo quiero practicar los arrays libres, yo quiero practicar los vectores, pues yo las matrices. ¿De acuerdo? Bien, eso no quería que se me Luis, quedase aquí. pero Y ahora, una release es una colección, ¿no? Es un tipo de colección, ¿no? sí, es un tipo de colección, sí. Vale, vale. Sí, pero Vale. también tienes los map y tienes los set. Sí, HashMap, sí, que es como el diccionario en Python, creo que tiene como un array asociativo, ¿no? Bueno, Python es un poco raro para estas cosas. Vale. Porque en un array list, en general, en una colección en Java, en general, tú tienes que meter objetos que sean objetos pertenecientes a la misma clase. Sin embargo, Ujú. tú en una lista de Python puedes meter un entero, un carácter, un objeto persona, un coche, un ratón, admite lo que quieras. Vale. Eso es una Sí, locura. sí. Y encima, Java no tiene herencia múltiple y Python sí tiene herencia múltiple. Entonces ya empezamos a decir, ¿la herencia de dónde viene? Pues digo que son Claro, palabras habría que mayores. organizar bien el código, claro, sí, sí. Bueno, mira, este código que va aquí, que estoy marcando ahora, es el código de esta aplicación. Lo que voy a hacer es meter este código en esa web donde se ve cómo se ejecuta el programa para que os hagáis una idea. Hay una pequeña dificultad y es que ese código, perdón, esa web te admite como mucho 2000 caracteres, entonces he tenido que quitar todos los comentarios y demás, y además solamente te permite meter un fichero, y yo aquí tengo dos, persona.java y planificar.java. Entonces, para poder hacer esa simulación, esa visualización, lo que he tenido que hacer es meter la clase persona, que estoy marcando, como una clase interna de la clase planificar. Se puede hacer, nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, simplemente si os resulta raro que sepáis que es eso que estamos haciendo. Entonces yo ahora me voy a venir copiando todo esto a esta web en la que se visualiza la ejecución de código. ¿Ves lo que aparece aquí a la derecha? Con tantas flechitas. Sí, Lo que está en color azulito sería, vamos a llamarlo así, un array list. Y lo que está a la derecha son los distintos objetos del array list. El E1, estoy marcando aquí en color rojo, pues sería este objeto. El E2 sería este objeto y así sucesivamente. Bueno, pues yo me vengo aquí, borro todo esto, copio mi código y si no tenemos problemas de directo, cuando le dé visualizar ejecución, me dice que me espere, está corriendo el código, le damos un ratito.
Aquí lo tenéis. Esta flechita que veis aquí a la izquierda en color rojo te indica la línea que se está ejecutando. Estamos ahora mismo en el main, y él te lo dice aquí, el main en la línea 31. No tengo posibilidad de mostraros toda la pantalla, salvo que la haga más chiquitita, a ver. Bueno, más o menos. Aquí tenéis un botón que dice Next. Cuando yo le vaya dando a Next, pues irán pasando las cosas en el código. Va creando Es los como un array debugger, pero list. visual, ¿no? Efectivamente, un debugger visual. No me para ver qué es lo que hace cada instrucción, eso lo hacéis vosotros, pero para que veáis cuál es la dinámica. Y aquí a la derecha, pues ya voy viendo cada colección, qué objetos tiene, cuáles son los atributos de los objetos, que creo que puede ser algo bastante interesante para cuando tenéis que hacer un programita y oye, un debugger no lo veo yo muy claro, prefiero una imagen. Bueno, pues te vienes aquí y si Claro, sí, el... es súper recomendable porque ayuda mucho a que te hagas un esquema literalmente visual y veas qué está pasando. O sea, que yo lo veo súper bien, la verdad. Exactamente. Y luego, cuando llegamos al final donde hay que imprimir en pantalla, me falla, veis, aparece la impresión en pantalla aquí arriba. Ujú. Como bien ha dicho Mayo, creo que ha sido, ¿no? Es como un debugger visual. Sí. Bueno, pues todo esto es lo que yo quería contaros. Si tenéis alguna Perfecto, Luis. pregunta, os subiré toda esta información al foro general del curso para que la tengáis, podáis practicar y tal, y espero que os ayude. Sí, 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 Contadme, hay que preguntas, gracias. echarle dudas. horas. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna dudilla, algo que queráis comentar o que os vuelva a repetir yo? Yo creo que no. Vale, bueno, pues voy a cortar la grabación, la pondré a disposición de los compañeros y no sé Perfecto, cuánto Luis. tardará en estar disponible, porque suele tardar un poquito. La